Aló, Hola. saludos, está Antonia de Jesús y Liliana. Muy bien. Mi hermana se llamaba, mi hermana se llamaba Lidia Rosana de Jesús también. Saludos, pastor. Hola, ¿cómo está? Nuestro hermano Mariano López entrando a escena. Nuestro hermano Mariano López entrando al mundo histórico, viajando al tiempo del tiempo de Jesús. Saludos a Marianito. Saludos a Marianito que está por ahí. Está Marianito por ahí. ¿Ves, Marianito? Ven. No. A ver. No, No te dé miedo, no te dé vergüenza. Marianito, No no te dé no hay vergüenza, Marianito. Sí, pastor. Marianito, está creciendo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Estás comiendo sandía? Sí, dile que sí. Sí. No, está bien porque con el calor La la otra vez se sandía... congeló porque estaba... ¿O sí? Oh, no, no. Es que mira, si tú comes sandía a tu edad, entonces eso te va a ayudar mucho a los glóbulos rojos, porque la sandía es roja. No, es una broma, es una broma. Ok, bueno. Saludos, Marianito. Los hermanos. Bueno, así que Le da vergüenza, le da vergüenza. no, nada de vergüenza, si ya nos conocemos de hace años. Ya nos conocemos de hace años ya. Dile si... Vea que si vas a escuchar la reunión. Sí. Claro, claro, sí, porque la reunión hoy día va a estar muy buena. Vamos a hablar de un tema muy importante y mucho se va a aprender hoy. Muy bueno, buen el tema, buenísimo. Así que vamos a esperar a los hermanos que siguen ingresando. Y nuestro hermano Isaías también está entrando. Isaías, hermano Isaías Gonó. Justo. Gracias. Ok, muy bien. Así que eso. ¿Cómo está el calor por ahí por hermano Mariano, por donde usted está? Mucho calor, ¿eh? Ok, voy a mandar un Se le anda mensaje. yendo el... Ok. Entonces, vamos a seguir el mismo formato. Primero hago la exposición del tema y ustedes van tomando nota. A ver, ¿quién más está? Dos personas más. Hermano Armin, hermana Johanna. Muy bien, saludos a nuestro hermano Armin, nuestra hermana Johanna también. Saludos a los que están entrando. Nuestra hermana Nidia también. Y tenemos 3 minutos más. Buenas noches, saludos. Saludos, saludos allá a nuestra hermana Johanna, nuestra hermana Sandra está entrando. Bueno, vamos a tener un buen grupo de hermanos. Recuerden que ustedes están en camino a ser teólogos. Recuerden que la meta es que cada uno de ustedes sea teólogo y teóloga. ¿Ok? Esa es la meta, que cuando alguien les pregunta,
ustedes con mucha tranquilidad, así con mucha tranquilidad, respondan en menos de un minuto las preguntas que le hagan. Así que mi meta es hacer que usted sea, digamos, la teóloga Liliana, la teóloga Johanna, el teólogo Mariano. Entonces, esa es la meta, de que cada uno alcance un nivel teológico alto, alto. Y de verdad, no se ría. Es cierto, se puede. ¿Ok? Así que un minuto más y empezamos la carrera. Va a ser un buen tema, porque por si acaso tengan Mateo 24 abierto, el libro, el Evangelio de Mateo 24. Yo tengo aquí la Biblia de la Peshita y también tengo aquí la Biblia de la Reina Valera en español de España. Mateo 24, porque ese es el texto que vamos a usar. Muy bien. Bueno, ya prácticamente vamos a empezar entonces con una oración. Los que van entrando, recuerde que se me hace difícil a mí leer si me manda un mensaje cuando estoy hablando, pero si alguien no tiene el micrófono apagado, por favor, mándele un pequeño mensaje y dígale, hermano o hermana, apague su micrófono. Entonces, ya cuando viene la hora de que hagan una pregunta o comentario, entonces ahí obviamente lo pueden activar. Entonces vamos a empezar con una oración. Si alguien tiene el micrófono prendido, por favor, enmudézcalo a su micrófono. ¿Ok? Así que en este momento entra la grabación. Ok, grabando. Estoy grabando aquí también. Agosto 7 de 2021, 7 de la tarde, con 00 minutos desde el sur de California. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre, gracias en esta tarde, que tu gracia y tu amor estén con nosotros siempre y ayúdanos a entender lo que vamos a hablar de tu palabra. Que tu amor y tu gracia esté con nosotros. En el nombre de Jesús es mi oración. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Este va a ser un buen tema. Bueno, para mí, a mí me gusta, yo creo que a ustedes también le va a gustar. Y Mateo 24, Mateo 24, versículos 6 y 7. Son dos textos que tienen que ver con lo que estamos pasando y nos va a ayudar, créame que nos va a ayudar mucho a entender Mateo 24 de Jesús cuando habla sobre la destrucción del templo. Versículos 6, 7 y así. Dice la palabra de Dios, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, Jesús dice, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mire, pero aún no es el fin. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Aún no es el fin. ¿Ok? Tengo aquí mi lapicero tinta roja, porque esto me ayuda a mí a subrayar. Tengo una regla para que esté bien. O sea, voy a subrayar la parte aún no es el fin. Mire, luego dice 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Nada más, ahí vamos a ver. El tema de hoy se llama las guerras de Jesús. Cuando dice la guerra de Jesús, me refiero no a que Jesús sale a hacer guerra, sino a las profecías que él hizo de las guerras. Entonces, dentro del evangelicalismo, los dispensacionalistas enseñan que Jesús está hablando para nuestro tiempo. Por ejemplo, supongamos que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, 1914. Cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, los evangélicos dijeron, los testigos de Jehová especialmente, ¿ok? Los testigos de Jehová dijeron, el fin del mundo.
Bueno, la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo el mundo, no, créeme, esto es literal. Todo el mundo vendía sus casas, vendía sus carros, vendían todas sus propiedades. Claro, cuando Jesús no vino, se quedaron en la calle porque vendieron todo. Ya salieron de su trabajo. Cuando fueron al trabajo, oiga, disculpe, me equivoqué, ¿me puede dar el trabajo que yo antes era? Dice, ya no. La casa que lo vendía, no le pueden regresar. El carro que lo vendía, o sea, gente se quedó en la calle. Porque él decía, bueno, ya viene Cristo, señales hay, los que murieron se quedarán. Y no, el coro evangélico pentecostal, me lo sé de memoria porque yo eso le enseñaba a todos los evangélicos. Viene la Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Los testigos de Jehová, oh, esta vez sí viene Cristo. Vamos a vender. Otra vez vendieron sus casas, vendieron sus carros, se salieron del trabajo, se despidieron, adiós, adiós, ya me voy. Bueno, no se fueron. Pasó la Segunda Guerra Mundial, se quedaron sin casa, sin carro, sin trabajo, sin nada. Porque ellos pensaban de que cuando Jesús dice guerras, rumores de guerras, se refiere a eso. ¿Estamos qué? Estamos 2021. Hace unos 20 años hubo otra guerra en Irak, ¿se acuerda la guerra de Irak? Y en Irak todavía, donde es el Medio Oriente, ¿qué decían? Fin del mundo. Ahí nació Abraham. Así que ahora sí viene el arrebatamiento. Así que la gente no dormía, la gente estaba vestida, sentada así, porque decía, si me voy, quiero irme bien vestido. Bueno, no se fueron a ninguna parte, ni a la esquina fueron, porque no hubo arrebatamiento. Bueno, luego viene otra guerra más. Igual, esta vez sí ya viene Cristo. O sea, para ellos viene Cristo por todo. Si hay un terremoto, ya viene Cristo. Si ahorita, por ejemplo, hay una guerra entre China y Estados Unidos, aquí sí viene Cristo definitivamente. Tiene que venir. O sea, para ellos creen que cuando Jesús habló esto, es para nosotros, o sea, lo que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿de verdad Cristo se refirió para nosotros? Entonces, eso lo vamos a contestar hoy y yo quiero que ustedes estén al tanto de esto. Porque esto siempre lo van, especialmente con la pandemia. Uy, la pandemia. La pandemia, no, esta es la señal, exactamente, como dice peste, pandemia, peste, futuro, ya estamos. Cristo viene en cualquier momento, se aparece rapto secreto. La pregunta ¿es eso lo que Jesús quiso decir? Bueno, lo vamos a ver hoy. Para empezar, vamos a hacer el aspecto histórico. Pregunta que yo le hago a usted. Por ejemplo, supongamos, por ejemplo, este mes se celebra en muchos países la independencia. Por ejemplo, en caso de Perú, 28 de julio, la independencia. San Martín hizo una declaración de independencia. Y él, una de las palabras que hace es esto: por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defienda. Esas son las palabras que hace. Él lo dijo por el año 1821. Si uno lee esas palabras, supongamos que yo estoy leyendo y digo, San Martín está diciendo por la voluntad general de los pueblos. Significa, pueblo soy, 2021, o está hablando de este tiempo. Sí, porque está hablando de la voluntad general de los pueblos. Entonces, ¿se refiere ahora? La pregunta es, ¿se refiere ahora a San Martín o se refirió al año 1821? No se refirió a ese tiempo. Se refirió a 1821 porque allí fue que hizo eso. Entonces, lo que quiero decir es que cuando leemos cosas así, hay que leerlos en su contexto histórico. Si yo digo San Martín hizo esto para nuestro tiempo, lo saqué del contexto tremendo y comienzo a hacer un montón de teorías que no es verdad. O sea, erijo una leyenda, un mito, que es mentira, porque lo que dijo San Martín fue hace como 200 años atrás y ya no tiene vigencia hoy, nada más. Bueno, algo parecido es con las escrituras y algo parecido es con lo que vamos a leer. Empecemos. ¿Cuándo vivió Jesús? Para empezar. Esa es la primera pregunta. Bueno, Jesús vivió hace 2000 años.
¿Ok? Jesús vivió hace 2000 años. Él vivió durante el reinado de dos emperadores romanos. El primero se llamaba Augusto César y el segundo se llamaba Tiberio César. ¿Ok? Augusto César, Tiberio César. La palabra César, que es nombre, ese es mi nombre, en caso que nadie sabe, mi nombre es César. En realidad es un título romano que significa emperador. O sea, yo soy emperador. Ese es el significado de la palabra César. Entonces, cuando se llama Augusto César, se está diciendo en español el emperador Augusto. Ahora, Augusto también tiene otro significado, significa admirable. O sea que es el emperador admirable. Por ejemplo, si, si uno quiere admirar algo, ah, por ejemplo, un sermón o un discurso, y ese discurso a uno le gusta, dice, pero qué bonito habló. Uno puede decir, pero qué discurso augusto. ¿Por qué? ¿Qué significa augusto? Significa qué discurso tan increíble, admirable, impresionante. Es un augusto de discurso, porque eso es lo que significa. Entonces, el emperador, cuando nace Jesús, nació bajo el emperador Augusto César. Cuando muere, estaba bajo el emperador Tiberio César. O sea, dos emperadores romanos. ¿Por qué es importante eso? Para saber dónde nos estamos ubicando, ¿ok? Recuerde, primer emperador, Augusto, segundo, Tiberio. Augusto César, Tiberio César. Los dos emperadores en donde Jesús, la vida de Jesús, 30 y tantos años, solamente 30 y tantos años vivió. ¿Ok? Cuando él muere, Hechos 1, él les da a los discípulos, ¿no? Les dice, vayan y prediquen el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y el libro de Hechos termina en el capítulo 28 y nada más. ¿Ok? Entonces el libro de Hechos narra más o menos desde Jesús que asciende al cielo hasta que está Pablo en Roma, viene a ser como unos 30 años de historia. Eso más o menos antes del año 70, todo el libro de los Hechos. Después que Jesús muere, entran otros emperadores romanos. Uno de ellos, el primero es Calígula. Calígula, emperador loco, el que él dormía con su caballo en su cama. Sí, con su caballo. Era totalmente esquizofrénico, bipolar, totalmente trastornado el tipo, pero era emperador romano. Luego de él entra, ¿no? Una vez que muere, Claudio, el emperador Claudio, también loco de remate. Ok, si usted pensaba que el loco Valdés era loco, no, el loco Valdés no era loco. Este era loco, Claudio era bien loco, de verdad, era loco. Muere él, entra Nerón, ese es el más loco de todos. No, sí, sí. Nerón, el más loco de todos, y no solamente loco, era el hombre más despreciado de todos los emperadores romanos. Mire, Calígula era totalmente pervertido, pero Nerón era más odiado que Calígula. Con eso les digo todo, hasta qué punto de perversión era Nerón. Totalmente fuera de su mente. O sea, era un hombre despreciable. Él mandó a matar a su madre, a sus cuñados, a sus hermanas, mataba a su familia como matar a una cucaracha. Así, con eso les digo todo. Por eso que lo llamaban la bestia. En toda Roma, en ese entonces, a Nerón le llamaban la bestia. Entonces, cuando Juan escribe su libro a las 7 iglesias y dice, y la bestia, él no inventó ese nombre. Muchos creen, ¿y quién será la bestia? El Papa. No, el Papa no es la bestia. La bestia fue Nerón, de él está hablando. Porque el tipo era despreciable, lo conocían en todas partes, en España, en África, en Europa, en Grecia, en el Medio Oriente, en todas partes, y siempre se referían al monstruo, también lo decían monstruo, de donde viene la palabra dragón. Entonces ya sabe, cuando dice dragón, ¿no?
monstruo, bestia, ¿no? Está hablando no del Papa, está hablando de Nerón. Así lo conocían a Nerón, porque era un tipo despreciable. Oiga, si uno mata a su madre, ¿cuál es la reacción normal de una persona normal? Un asesino. Pero era emperador, mató a su familia, mataba a quien se le daba la gana como cualquier cosa. No, tenía grandes, profundos problemas psicológicos, psiquiátricos. Claro, en ese tiempo no había psiquiatras, y al que le aconsejaba lo mandaba a matar. O sea, si alguien le decía, mira, Nerón, cálmate, por favor, tranquilo, sé paciente, lo mataba, lo mandaba, mátalo. Y así, o sea, para que se den cuenta el nivel de locura mental. Y claro, muchos se preguntan, ¿cómo es posible que los romanos pongan a esta gente así? Bueno, es una historia larga, pero estoy diciendo eh, lo que pasaba. En el año, el Nerón se suicida. Luego de él entra Galba, emperador romano. Pero Galba solamente dura meses, lo matan a Galba. Luego entra el emperador Otto, O-T-O, Otto. Y Otto también dura unos mesecitos y lo mata. Luego de él viene, ahora sí viene algo serio, algo serio. Entra el emperador Vespasiano. Con Vespasiano el imperio romano cambia, porque Vespasiano, al ver que sus sucesores eran mediocres, Nerón, un tipo mediocre, asesino, despreciable, ¿no? Pervertido, en todo aspecto de la palabra pervertido, en todo aspecto le digo, en todo aspecto, ¿ok? No, de verdad. Calígula se queda chiquito a comparación de Nerón. Si usted hace Google la historia de Nerón, le va a dar asco lo que este hombre hacía. Vespasiano entra, militar, romano, duro, sin misericordia, ¿no? Para él, agarrar un sable y cortar la cabeza a alguien es como que cortar la cabeza a una mosca. Nada de misericordia. Y él reclutó al ejército romano los más duros, sin sentimiento y sin corazón que sean los soldados romanos. Porque el que iba a ser soldado romano y decía, y lloraba porque tenía que matar a un niño, lo mataban a él. Pero ¿cómo voy a matar a un niño? No, lo mataban. Yo quiero soldados que no tengan corazón. Así literalmente decía. Entonces forma un ejército, una legión romana de brutos, de hombres que no tenían compasión absolutamente para nada. Oiga, tenía que hacerlo, porque ellos no iban a jugar pelota en el Estadio Nacional, ellos iban a matar. Entonces, matar significa matar. O sea, no es que, déjame pensar, no, matar. Pero ¿por qué Vespasiano toma esa actitud? Porque los judíos se estaban rebelando. Los judíos eran terroristas. Ellos, los judíos, cuando había un soldado romano, se le saltaban encima del soldado y lo descuartizaban los judíos. ¿Por qué hacían los judíos eso? Porque Roma era imperio. Imagínense que China viene a Sudamérica, supongamos, y ya lo está haciendo, pero supongamos que China venga y diga, a partir de, desde Colombia hasta la Patagonia, son colonias chinas. Entonces, nosotros, yo tengo que hablar chino, ¿no? Así que tenemos que aprender chino, voy a predicar en chino. Usted que está en México, en Chile, Chile, China, casi lo mismo, porque ya está casi lo mismo. Chile, China, o sea, tiene que hablar chino. Los argentinos, che, chino, casi lo mismo. Los bolivianos también. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, uno dice, oiga, yo no quiero nada con China. Y se ve a los soldados romanos chinos, perdón, a los soldados chinos, y cada país comienza a matarlos. Y China se enoja y dice, oh, no, no van a matar a mis soldados. Envía un ejército de 1 billón de chinos y nos masacran a todos. Así hacía el imperio romano. ¿Entiende lo que estoy hablando? Porque somos colonia, entonces él no aceptaba eso. Roma en su apogeo era en el año 100. Se extendía desde Gran Bretaña, todo el norte, este y oeste de Egipto,
inclusive llegaba hasta la parte ya casi conlindando con, con el este, con la India. O sea, los romanos, ellos conquistaban, su vida del romano era guerra y conquista. Escuchen bien las palabras claves. Guerra y conquista. Guerra y conquista. El romano no es que ahora ya vamos a vivir bien, vamos a irnos de vacaciones a Grecia. No, el romano era guerra y conquista. Por eso que había un alto índice de mujeres solas, porque todos los maridos que iban a las guerras, pues se mataban. Entonces, y eso explica por qué cuando Pablo le pone a Timoteo como obispo, ¿no? Él dice que cuando acepta a las cristianas, tienen que ser viudas, pero no muy jóvenes, dice. Porque dice, llevadas por su concupiscencia, quieren casarse. ¿Por qué decía Pablo eso? ¿Porque estaba en contra del matrimonio? No, porque Pablo él sabía de que había un 80% de mujeres que estaban viudas porque los esposos eran asesinados, muertos en las guerras. Entonces, claro, mujeres que ahí en ese tiempo se casaban a los 13 años, 14 años, era normal. Para los 15 años tenían ya unos 7, 8 chavalos, ¿no? Y el marido muerto, porque así era. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como eran jóvenes, oiga, tenían 10 años más para que sean fértiles, den más hijos, se casen. Entonces Pablo decía, si la ponemos en la iglesia, esta va a tener un marido por ahí. Así que no la aceptes todavía. Es joven, que se case. Acepta a las que ya tienen de más edad. Y en ese tiempo más edad era cerca de los 30 años, ya era de más edad. Esa era porque la mujer, el tiempo de vida en el primer siglo no era mucho. Para los 40 o 45 la mayoría ya moría, ya sea por enfermedad, debilidad, lo que sea. Entonces, jovencitas eran 13 años, 12 años normal que tengan hijos, que se casen. Esa era la edad. Por eso Pablo dice a Timoteo, no admitas a mujeres jóvenes, porque llevadas por su apetito carnal, entonces se van a casar. Entonces Pablo decía que se casen y ya cuando crezcan, entonces las admitas. Por eso dice eso Pablo, porque había cantidad de mujeres que estaban solteras, bueno, madres solteras, o viudas, mejor dicho, las viudas, que habla porque los esposos morían en las guerras. Y claro, en una guerra, créame, todos morían en una guerra. Ahí, ahí era cosa seria. Entonces el Imperio Romano así era. Otra cosa muy importante, ¿cómo entender esto? Hay una historia que yo quiero leerla a ustedes, ¿no? Hay una historia para que se den cuenta cómo, porque ahí dice Jesús que haber guerras y rumores de guerra. Ok. Roma se extendía. Cuando Roma se extendía, a cada lugar, ¿cómo le puedo decir? Aquí tengo un mapa, porque yo quiero que vean para que se den cuenta a qué se refiere Jesús eso. Bueno, aquí tengo un mapa, al mapa aquí de, ok, aquí está. No sé si lo pueden ver, pero es un mapa. Ok, este mapa, Roma está aquí, Italia. Entonces los romanos viajaban, en ese tiempo no había carro, no había aviones, solamente marítimo. Pero los romanos caminaban kilómetros. Cada vez que entraban a una provincia, a una nación, a un reino, los romanos no iban a decir, bienvenido, qué lindo, les conozco, un cambio intercultural. Ellos no creían en cambios interculturales. Como hoy día la izquierda, ¿no? Oh, diversidad, inmigración abierta, que vengan los extranjeros, aquí van a estar bien, le damos pan, cebolla, lo que sea. No había esa cosa. El romano iba y a cada aldea que iba, mataba. Así conquistaba. ¿A quién mataba? Depende. Si ellos se oponían, mataban a todos, inclusive a las mujeres. Y cuando digo a todos, a todos. Si la colonia decía, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? También mataban, pero a los hombres. Y se agarraban a todas las mujeres
y a los niños. Así eran los romanos. Y así, entraban a esta ciudad aquí, mataban, quemaban. Seguían por aquí, mataban, quemaban. Por aquí, mataban. Entonces ya se da cuenta cómo ellos conquistaban. Entonces, para el tiempo que van todo esto y regresan a Roma, entonces ellos habían conquistado a naciones, a tribus y a reinos. Entonces, el imperio romano que empezaba aquí, ya se extendía por aquí, se extendía por aquí. Ahora, a ellos no les importaba de que yo tengo que aprender el lenguaje de Dios, no. A ellos lo que les importaba es conquistar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Habían pueblos que, oiga, no le tenían miedo a los romanos. Decían, ya vienen los romanos. Y armaban, se armaban. Les pelaban a los romanos, sí, y en ese tiempo no peleaban con pistolita. No, ahí agarraban sables, arcos, de frente a frente. Imagínense que viene uno y le pone aquí la cosa en el ojo. No le va a decir, por favor, sácame la espada. No, se lo metía por aquí hasta el otro lado, se le pasaba hasta aquí, inmediatamente venía el otro y le cortaba la cabeza. Oiga, así eran las guerras. Así eran las guerras. ¿Ok? Ok. Quiero que haga esto, si puede. Hay una película con Mel Gibson que se llama Braveheart. Braveheart en inglés, ¿cómo se llama en español? Se llama como Corazón Salvaje, no, Salvaje o Bravo, pero es del tiempo de la guerra del siglo XII, de Ricardo Corazón León, algo así. Mel Gibson hace una excelente demostración, ¿no? Ese hombre es genial, de cómo peleaban en ese tiempo. Bueno, así peleaban. Quiero que vea esa parte, puedo poner en Google. Así peleaban. Eran salvajes, eran brutos. ¿No? Al que le tiraba con uno la cabeza salía volando por allá. Así peleaban. Eso era la pelea. Para que se dé cuenta. ¿Ok? Roma invadía así. Para el tiempo que llegaba acá a Roma, los soldados romanos, el emperador les recibía, le decía, tenían que dar reporte. ¿Cómo va el imperio? Sí, hemos conquistado aquí, hemos conquistado aquí, 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 aquí. Entonces ponían todo de Roma, soldados romanos. Así avanzaba el imperio. ¿Me entiende? Así avanzaba. No es como ahora, bueno, ahora nadie puede invadir, supongamos que alguien quiere invadir, supongamos Colombia. Vamos a invadir Colombia. Bueno, va a haber guerra, ¿no? Colombianos se van a defender, que por aquí, que por allá. Bueno, en el tiempo de Roma, los romanos masacraban a todos los colombianos. Lo masacraban, así literalmente, y se quedaban solamente con las mujeres y los niños. A las mujeres, porque a las mujeres, claro, las embarazaban para que salgan romanitos, romanitos. Y a los niños los criaban en la cultura romana. ¿Se dan cuenta? Claro, porque son niños. Solo van a ser romanitos y a las mujeres embarazarlas para que tengan más descendencia romana. Así conquistaban. Es lo mismo que hacen los musulmanes. Es lo mismo que hicieron los musulmanes. Los musulmanes, ¿por qué creen que avanzaron? No porque estaban evangelizando, sino porque entraban, mataban a todos los hombres, todos, sin excepción. Y a los niños que tenían menos de 5 años, los cuidaban porque lo educaban para ser musulmán. Y a todas las mujeres, a partir de los 7, 6 años, esposas de los musulmanes. Ahora, muchos dirán, 7 y 6 años, sí, a los 6, 7, 8 años, 9 años, ya la mujer las embarazaba. Así. Ellos no entendían de que, bueno, yo soy psicólogo, de acuerdo a mis estudios fisiológicos, la mujer, no, ellos no creían nada de eso. No existía esas cosas. Mujer embarazada y que tenga cuantos hijos puedan tener y si se muere, bueno, para eso sirve la mujer. Entonces nacían 15 musulmanes chiquitos y así se extendió el imperio musulmán. ¿De dónde viene eso de los musulmanes? Bueno, viene de los romanos, porque los romanos hacían eso. Entonces ya entiende por qué habían naciones. Cuando Jesús viene, Juan dice, y vino al mundo. ¿Cuál mundo? El mundo del imperio romano.
Porque en el mundo del Imperio Romano habían cantidad de naciones que hablaban diferentes idiomas porque los romanos los conquistaban. En el año 52 antes de Cristo, y esto quiero que lo escuchen bien, este es tremendo. En el año 52 después de Cristo, dijimos que estaba Augusto César, hace una de las campañas más importantes del Imperio Romano. Y si tienen tiempo, hacen Google, porque es increíble. Eso a usted le va a ayudar a entender por qué hicieron lo que hicieron en Jerusalén. En el año 52 antes de Cristo, ¿no? El Imperio Romano, bajo el liderazgo de Augusto César, comienza a subir a la parte de Europa. Avanza. Cada vez que avanzaban, mataban, quemaban y seguían avanzando. Mataban, quemaban, mataban. Entonces, cuando está llegando a un lugar donde se llama Gales, ¿no? O los celtas, unas tribus ahí, tenían su líder, ¿no? Tenían su líder que tiene un nombre un poco raro, pero yo les voy a decir, voy a tratar de decirlo. Tiene un nombre raro, pero es histórico. Se llama Vercingétorix. Vercingétorix. Déjame ver si lo puedo escribir aquí. A ver, ¿dónde está? Reacción. Aquí está. A ver. Ujú. A ver. Bueno, no sé. Reacción, script. Bueno, en fin. Déjeme decir esto. Después le doy el nombre. Vercingétorix. Este líder era el enemigo del Imperio Romano. Roma entra y ellos saben que los galos, no el grupo cantante chileno de música romántica, los galos, no, pero se llaman los galos porque es de Gales, o los gálicos, algo así. Eran tribus celtas, tribus, escuche bien, tribus. Recuerda que la Biblia dice, y toda la tribu le mirará. Naciones. Ya para ese entonces, para el año 52 a.C., habían naciones bajo el Imperio Romano. Ok, escuche bien la palabra clave, naciones, ok. Entonces, cuando quiere entrar a Gales, los romanos saben que eran tribus, eran cantidad. Más de 1 millón, eran como tal vez 7 millones de habitantes. Tribus. El problema de Gales es que como eran, imagínense, ok, aquí está. Imagínense Sudamérica. Claro, hablamos español, pero estamos divididos políticamente. Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Sí hablamos una cultura, porque vienen los españoles, pero hay división, ¿ok? Políticamente hay división y cada uno, como quien dice, va a jalar agua para sí mismo. O sea, aunque estamos unidos, no estamos unidos realmente. Y es la verdad. Políticamente hablando, así es, ¿ok? Entre los políticos. Sí, somos vecinos, pero lo que a mí me conviene, pues yo lo guardo. Así eran los gálicos. Cuando entra a Roma, Augusto dice, oh, aquí se me va a hacer fácil. Le dicen, pero ¿por qué si son cantidad? ¿Sabes por qué se me va a hacer fácil? ¿Por qué? Porque están desunidos. ¿Cómo es eso? O sea, son de la misma raza, pero tienen guerras entre ellos. Escuche bien la palabra, guerras entre ellos. O sea que si yo entro y le digo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar para que venzas a tu enemigo. ¿Qué creen que va a hacer ellos? Se van a unir conmigo. ¿Qué dijo Jesús? Un reino dividido no puede permanecer. Y eso es correcto. Latinoamérica, Sudamérica es como un reino.
Pero Sudamérica nunca va a progresar porque estamos desunidos. Esa es la pura verdad. O sea que si viene, por ejemplo, China y a Bolivia le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar si estás en contra de esto. Oiga, a Bolivia no le va a importar nada a su gobierno, con tal que esté con China. Y en la división va a estar en contra de los demás. Si viene a Perú, Rusia le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, pero tienes conmigo. Al gobierno peruano decir, bueno, mientras tú me ayudas, no hay problema, no importa a mis vecinos. Esa es la política. Así es. Lamentablemente así es. O sea, en el misma región, pero desunidos. Igual era con los galos, no los cantantes, ¿ok? Sino de los gálicos, no eran Galacia, eran los de Gales. Entonces, el Imperio Romano dice, bueno, ok, vamos a entrar, escuche bien, política, ¿eh? Y dice, bueno, ¿cuántos están divididos? Oh, nosotros. ¿Quieren que nosotros le ayudemos? Somos los romanos, tenemos poder, miren, poder militar. Sí, muy bien, vamos a ir y vamos a conquistar justamente el lugar que se llama Alesia. Alesia era un lugar muy importante. Ahora, escuche bien, y esto es algo increíble, para que se den cuenta cómo es la política. Eran de la misma raza, mismo lenguaje, pero estaban entre tribus. Se unen al Imperio Romano para que peleen contra sus propios hermanos. Es como, por ejemplo, el sur de México, ¿no? Viene, digamos, Rusia y le dice, oiga, ¿ustedes quieren progresar? Sí. ¿Trabajo? Sí. ¿Economía? Sí. Muy bien, únase conmigo y vamos a vencer a los del norte de México. ¿De veras? Sí, y van a tener todo esto, 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 esto. Oiga, son mexicanos, pero por el hecho político, ellos crean una guerra entre mexicanos del norte y mexicanos del sur. Igual fue eso. Entonces el Imperio Romano le dice a la parte de las tribus, únase con nosotros, vamos a ir a Alesia. Cuando van a Alesia encuentran al líder de los galos, o sea, de Gales, no el cantante, se llama Vercingetorix. Cuando él ve eso, arma un ejército de más de 1 millón, más de 1 millón. Claro, como ellos tenían problemas internos, decían, bueno, no nos sorprende, lo que nos sorprende es que vengan con los romanos. Oiga, ellos no sabían con quién se estaban metiendo. El líder pensaba que a estos los vamos a matar. Era 1 millón de soldados, 1 millón, 1 millón soldados armados. Prácticamente todos los hombres de la región. Hasta niños de 10 años estaban ahí. Los romanos eran brutos, entienda la palabra bruto. O sea, si usted conoce una persona bruta en su ciudad, el romano era 100 veces más. Con eso le estoy diciendo todo. Ellos no tenían compasión de nadie. ¿Ok? De nadie, de nadie, de nadie. Y entran a una guerra. Ahora, es muy importante que sepa esto. Cuando entran a esa guerra, es una de las guerras más, pero más sangrientas y horroríficas en la historia del Imperio Romano. Créame, de todas las conquistas que esos hombres hacían, o ese imperio, esta es la peor de todas. Es más, cuando estaba viendo y comparando con lo que pasó en Jerusalén, es hasta se puede decir peor de lo que hicieron en Jerusalén. O tal vez igual. Porque cuando entran, oiga, recuerde, estos no van a jugar un partido de fútbol, van a matar. Entonces, ¿qué es lo que agarran? Una espada de unos 20, 25 kilos. 20, 25 kilos. Hierro, afilada. ¿Qué creen que van a hacer con eso? Matar quien sea que se le encuentre en el camino. Y cuando digo quien sea, se está refiriendo quien sea. Entonces, cuando entran, el resultado, para hacerlo corto, es considerado el genocidio más grande en la historia del Imperio Romano. Resultado final. Conquistaron 800 ciudades. 800 ciudades. 800 ciudades. 800 ciudades. Conquistaron. Ese es uno. Dos,
Sometieron a 300 tribus, que son naciones. Ahora, recuerde cuando Jesús dice, no, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Estos serán naciones con 300 naciones dentro de esa parte, 300. Y aquí viene el otro resultado. Más de 1 millón de esclavos. Más de 1 millón de esclavos, más de 1 millón. Oiga, esto es increíble. Imagínense. Yo trato de imaginarme. Y aquí viene el resultado. Más de 1 millón de muertos. Ahora, si usted deja, por ejemplo, un perrito que murió, si lo deja al aire, el cuerpo se descompone y hay un olor, ¿no? De putrefacción, ¿sí o no? Sí. Usted pasa y dice, algo huele, parece que hay un perro muerto. Y sí, hay un perrito muerto, un perrito muerto. Oiga, aquí estamos hablando más de 1 millón de muertos. ¿Se imagina el olor en el aire de 1 millón de cuerpos descompuestos y putrefactos? ¿Qué es lo que pasaba? Yo creo que más de miles de aves de carroña, lobos, coyotes y leones haciéndose un festín. Y el olor putrefacto que llegaba kilómetros y kilómetros. Porque ahí nadie iba a decir, oh, yo los voy a enterrar. No existía eso. No existía. Así lo dejaban. El río, literalmente color rojo. Ahora, ¿entiende por qué cuando la Biblia dice y el río se convirtió en rojo? No es que, como dicen los especialistas, oh, Dios lo convirtió en rojo. Oiga, no hay necesidad de ser mágico, mago. Con 1 millón de muertos, la sangre entra al río y el río se convierte en rojo, color rojo. Los peces se mueren. Entonces, cuando la Biblia dice en Juan, y los peces morirán, bueno, no es que, oh Dios, oh, ya viene el apocalipsis. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Millones murieron. Cuando viene, después de muerte, viene una etapa de epidemia total, una pandemia total por las bacterias, por los viruses. O sea, hay enfermedades. Y no solamente eso. ¿Qué cree usted cuando una nación pierde la guerra? Hambre, hambruna. ¿Qué dice Jesús aquí? Habrá pestes y hambruna. Pestes y hambruna es el resultado de la muerte de millones en una guerra. Eso es lo que pasaba en esos tiempos. Vean otra vez la parte de la película de Mel Gibson, Braveheart, o Corazón, no sé cómo lo ponen en español, Corazón Valiente, creo, cuando salen a pelear. Es exactamente así fue. Exactamente así fue. Y los que morían no les iban a enterrar nadie, así lo dejaban. Por kilómetros y por días el olor a putrefacto, carne humana descompuesta, llenaba todo. Y cuando quemaban las ciudades, todo el humo tapaba el cielo. Y las estrellas del cielo no se veían y la luna no derraba su resplandor porque estaba el humo. Ahora, toda esa figura, esa narrativa de Mateo 24, simplemente está diciendo lo que pasa cuando hay una guerra. Por ejemplo, ahorita hay guerra, ahorita hay un incendio en Grecia. Vean las películas, van a ver cómo el humo tapa todo. Aquí en los Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, también hay incendio y es terrible. Ahorita en California está en incendio forestal. Yo estoy en el sur de California, pero yo vivo junto a las montañas. Cuando las montañas hay incendio, aquí sale todas las cenizas. Las personas que sufren de asma tienen problemas para respirar. Yo no tengo que salir porque uno respira ceniza. Los carros se llenan de ceniza porque aquí están las montañas. Y gracias a Dios no ha habido, sí hubo, pero hubo poco incendio. Hace unos años hubo un incendio terrible aquí donde yo vivo, por las montañas. Bueno, en el norte de California es lo mismo. Cuando hay eso, el humo oscurece todo. No se puede respirar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más de 1 millón de muertos, 1 millón de esclavos, y eso fue justamente lo que sucedió
en ese tiempo. Ese es en el año 50 de Cristo. Ahora, cuando viene el siglo primero, Cristo nace, siglo I. Ahora, ya saben por qué. Son 300 naciones bajo el Imperio Romano. Solamente esa parte. La pregunta que alguien hace es, ¿puede haber guerras? Porque Jesús dice, Jesús murió en el año 30. Jesús dice, va a haber guerras. En ese tiempo que hubo Jesús después que muere, en esa generación de 40 años. ¿Hubo guerras? Bueno, les voy a decir que sí hubo guerras. Y les voy a dar una lista aquí. Por ejemplo, una de las guerras, de las batallas después que Jesús nace, fue en el año 9. Se llama la batalla del bosque de Teutoburgo en Alemania. Eso fue en el año 9, cuando Jesús tenía tal vez 9 años. En el año 15, ya Jesús tenía unos 15 años. La batalla de Pontes Longhi, una batalla en donde el Imperio Romano, ¿no?, realmente conquista de una forma brutal a esa nación. Oiga, eran pueblitos chiquitos, 500 personas. ¿Qué entraron los romanos? 500 personas no es nada. A pura espada y sable cortando la cabeza a todo el mundo. Así, así. Ahora entiende por qué ser soldado romano no tenía uno que tener corazón ni piedad. Entraban y así, 500 personas, así, en un abrir y cerrar de ojos se las llevaban a todas. ¿Qué más? En el año 16 también entran a la parte que está en las tribus alemanas. Van a Alemania y masacran a todititos. Y así va expandiéndose. En el año 43, 96, ya Jesús había muerto en el año 30, recuerde. Este es el año 43, ya cuando la iglesia estaba siendo expandida. ¿Qué pasa en el año 43? Esto está tremendo, porque del año 43 hasta el año 90, prácticamente después inclusive de la destrucción de Jerusalén, se cumple exactamente lo que Jesús dice cuando dice, y habrá nación contra nación. ¿Qué es lo que pasa ahí? El Imperio Romano se expande al norte, y en el norte de Roma está Gran Bretaña, lo que se conoce el Reino Unido. En ese tiempo, las tribus del Reino Unido eran las más salvajes de Europa. Cuando le dicen a ellos, vienen los romanos, los de Gran Bretaña no le tenían miedo. Esos hombres eran también brutos. Dicen que vengan, y estaban esperando con su lanza. Bueno, imagínense, una lanza más grande que esta. Bueno, entra y empieza la batalla. Oiga, vuelvo a repetir, vean la batalla, la película de Mel Gibson. Así peleaban. ¿Cuál fue el problema? Duró como 40 años subyugar a Gran Bretaña. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, los británicos no se daban por vencer. Pero número dos, a los romanos les gustaba matar. ¿Ok? A los romanos les gustaba matar. El romano tenía esto. ¿A qué dejarles pensar que nos están venciendo? Luego nosotros regresamos y los vamos a liquidar, como se dice, al tiro y sin misericordia. Y así fue literalmente. Regresaron a Gran Bretaña y los mataron a los bárbaros brutos de Gran Bretaña, como matar a una rata. Los dos bandos a pura espada. Donde caía, caía. No que, a ver, saca tu brazo que te voy a cortar un dedo, nada. Así. Donde te caía, te caía. Le cortaban brazos, brazos volaban por allá, cabezas volaban por allá, piernas por ahí, a uno le traspasaban. Oiga, así era. No había pistola. Hoy en día, digamos, una pistola, a ver, escóndanse. No, no. Ahí era, como se dice, de hombre a hombre. Y de verdad, esas peleas eran de hombre a hombre. El que no era hombre, bueno, en el sentido, el que no era valiente, no peleaba. No, que me van a cortar un dedo, me escondo. Bueno, se escondía. Pero el que tenía que pelear, ya sabía a qué se estaba sometiendo. Porque apenas entraba a pelear, le cortaban este brazo. Nadie lo recogía hoy, te voy a recoger el brazo, te lo pongo después. No, no había eso. No. Así, así fue. Entonces, todo eso, historia que le estoy diciendo, tiene que ver
justa la profecía de Jesús cuando dice, y vendrá nación contra nación, reino contra reino. El imperio británico era un reino y se peleaban entre sí. El hecho mismo de Galia, que desapareció de, por si acaso, la cultura galesa de Galia desapareció para siempre. Muchos creen que de ahí son los descendientes de los franceses, porque allí está Francia en este momento. Unos dicen, no, no son los franceses. Francia está ahí, pero no son descendientes de los galos, o sea, no del grupo cantante, o sea, de Gales, porque los romanos lo borraron del mapa para siempre la cultura. Lo borraron, así literalmente. No existe. Oiga, eran más de 7 millones de población, los romanos así, para siempre se fue. Ahora, posiblemente hayan descendientes porque los romanos no mataron a las mujeres, se las llevaron como botín, porque así es en toda guerra. Mujeres, botín, para que den hijos a los romanos. Y claro, van a ser un hijo romano, pero la mujer, su sangre no es romana. Entonces puede haber descendientes, pero mezclados. Y lo mismo que hicieron los musulmanes. Por eso van a haber musulmanes con ojos azules. Y uno dice, pero ojos azules, un musulmán. Claro, porque cuando conquistaron Europa, los musulmanes mataron a todos los europeos y se agarraron a todas las mujeres europeas blancas de ojos azules y las hicieron parte de su harén y las mujeres les dieron hijos. Entonces, raza blanca salían con tez blanca, rubios, ojos azules, pero musulmanes. Y así fue que como conquistó. Van a haber musulmanes cobrizos, negros, blancos. ¿Pero por qué? Porque conquistaron tribus, mataron a los hombres y se agarraban a las mujeres. Altos, bajos, gordos, por eso mismo. O sea, ya no hay una pureza de raza, pero lo hacían por conquistar. Nunca predicaron el evangelio. El cristianismo es el único que se expandió predicando el evangelio. Pero las razas, las tribus, como el Imperio Romano, se expandía, conquista, muerte, masacre, a todas las tribus y las mujeres fábricas de hijos, porque así la tenían. Tenían que dar hijos, 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 para aumentar la raza y el imperio romano. Y a los niños chiquititos los adoptaban a educarles en lenguaje, cultura, religión romana. Y así fue. Así ha sido siempre. Esa es la historia humana. Entonces, cuando Jesús dice, se levantará nación contra nación, se cumple en todo lo que hizo el Imperio Romano, especialmente en las guerras británicas. Cuando viene la última guerra que se cumple aquí, es justamente la destrucción de Jerusalén en el año 70. Porque ahí el Imperio Romano hace igualmente todas las tácticas que hacían ya lo habían conquistado a los judíos. Pero recuerde, había rebelión interna. Entonces los romanos van y así como hicieron con Galia, lo hicieron con Jerusalén. Rodearon todo Jerusalén, no dejaron salir a nadie, no había suministro de comida, la gente estaba muriéndose de hambre, no había agua en los acueductos, no había comida, los niños gritaban, se morían, comían a los niños, canibalismo, desesperación. Comenzaba a haber pestes ahí entre ellos mismos, porque morían, a los muertos los tenían en las casas, putrefacción. O sea, hubo algo terrible. Cuando los romanos entran, destruyen la pared que rodeaba Jerusalén, porque era así, ¿no? Destruyen la pared de Jerusalén y entran los romanos. Cuando los romanos entran a Jerusalén, a la ciudad, y el templo estaba en el medio, los romanos hasta les dio náusea porque adentro habían más de miles de muertos, cuerpos descompuestos, putrefactos, que estaban en las casas, veían a la mujer comiendo a su niño, literalmente, hasta los romanos se quedaban asombrados de ver lo que estaban viendo, para que se den cuenta que esto es serio, hermano. Esto mismo sucedió durante la Segunda Guerra Mundial
Esto mismo sucedió cuando los romanos, cuando los musulmanes conquistaron la parte de África, de la India. ¿Usted quiere saber cómo los musulmanes conquistaron India? Si usted es de un corazón de que, ay, no, no puedo ver eso, no lo vea. No lo vea. Pero es la realidad de la historia de las guerras. ¿Ok? Así fue. Y así es, y a eso se refiere la Biblia. Entonces, ¿cuándo se cumple esto? Se cumplió en el primer siglo, antes del año 70, de la destrucción de Jerusalén. La evidencia es en que esos rumores de guerras es cuando justamente aparecen las conquistas romanas, especialmente en Gran Bretaña, que duró desde el año 41 hasta el año 96, son 50 años, y se cumple su último desenlace pactual ya desde el punto bíblico en la destrucción de Jerusalén. Así que con eso termino aquí. Eso para que se den cuenta que Mateo 24, 6 y 7 se cumple en ese tiempo y no se refiere a ninguna guerra que va a haber hoy entre China y Estados Unidos. Ese se cumplió allí, en ese periodo de tiempo. Muy bien, entonces ya justamente tengo una hora, pero si alguien tiene una pregunta o un comentario, lo puede hacer. ¿Entendieron? ¿Qué tal? Buenas noches. Gabriel Wong. Pastor, gracias por explicar la historia de la guerra, ¿no? Bueno, usted, me imagino que usted está explicando todo lo relacionado a Mateo 24, ¿no? Sí, eso Cuando estamos haciendo. Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. Existe, bueno, en lo personal yo pensaba, ¿no? Uno siempre ha relacionado por la falta de conocimiento que eso que pasó es para este tiempo, ¿no? En este caso, ¿no? Pero por como usted lo está explicando, Jesús está hablando de esa profecía, de todas esas cosas que iban a suceder en relación al último juicio sobre Israel como nación, ¿no? Claro, a eso se refiere Jesús, él mismo lo dice. Ok, ok, ok. ¿Usted Entonces, sabe dónde bueno, lo entonces dice? se cumplieron, ¿no? Pero cuando Jesús comienza a hablar nuevamente en todo este Salmo 24, en esos tiempos habían personas que se habían manifestado diciendo que eran el Cristo. Bueno, claro, eso siempre existió desde el tiempo de los babilonios. Estamos hablando 500 años antes de Cristo. O sea, los agoreros, Ah, tú has ido a las plazas. Yo he recorrido, estuve en Lima, Santiago, estuve en Buenos Aires, ¿no? En las plazas, inclusive en México, ¿no? Tú has visto la gente que va, bueno, que voy a hablar en este momento, mire, aquí tengo esto, por favor, esto le va a ayudar a perder el peso. Y la gente compra. Y es agua sucia. Eso no le hace perder el peso a usted. O sea, agoreros, charlatanes, mentirosos, existen desde el tiempo inmemorial. Eso sucedió siempre. Entonces, estos mesías eran así, se llamaban automesías porque Mesías significaba liberador político contra el Imperio Romano. Oiga, vuelvo a repetir, si China invade Sudamérica, va a haber grupos que van a decir, tenemos que rebelarnos contra China. ¿Quién va a ser el líder? Yo soy el Mesías, yo los voy a ayudar. Van a haber cantidades que van a querer ser líderes. Es igual, cuando Jesús dice habrán Mesías, significa van a salir de Judea hombres que van a querer ser líderes, pero no lo crean, en realidad no, porque yo soy el único Mesías. A eso se está refiriendo. Ahora, cuando tú me dices si se cumplió, Jesús mismo lo dice. ¿Dónde dice? Mateo 24:34. Dice, todo esto no va a pasar hasta que todo esto acontezca en esta generación. Generación son 40 años. Jesús murió en el año 33. 33 más 40 son 70 y tantos años. Quiere decir que en un periodo antes de la destrucción de Jerusalén, que es una generación correcta, entonces va a acontecer, ¿qué va a acontecer? Va a haber falsos cristos, va a haber terremotos, va a haber pestes, va a haber guerras, naciones, tribus. Solamente en Europa, Roma tenía 300 naciones bajo su poder. Solamente en Europa. 300 naciones. Y esas naciones estaban en guerras unas con otras de por vida. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo era algo que ellos ya sabían que iba a pasar.
No era nuevo. Y eso se iba a seguir hasta que venga la última guerra de naciones, que viene a ser Jerusalén. A eso se estaba refiriendo. No se refiere a nuestro tiempo. ¿Que va a haber guerra después? Claro que hubo guerra después, cantidad de guerras, pero Jesús no está refiriéndose a nuestro tiempo. Se está refiriendo al tiempo de los 40 años que se culmina en la destrucción del templo de Jerusalén por la invasión del ejército romano durante el reinado de Vespasiano bajo el general Tito. A eso se refiere. Pastor, muchas gracias. Ok, hermano Gabriel. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, Aló, sí, adelante. sí, ese, oye, que yo le haya hecho otra pregunta por el chat, Oh, sí, no lo que veo. cómo se llamaba ese líder que usted mencionó, ¿Cuál el líder? líder de los gálicos, Oh, sí, de los el, gálicos, no del grupo sí, cantante chileno galo. Se llama así, V con Víctor, Vercingetorix, Vercingetorix, lo pueden hacer Google, lea la historia, hay un libro en español, se los recomiendo, créanme, y es historia, no es mito. Se compara a al mismo nivel de lectura que hizo Josefo de la destrucción. Es triste. Yo lo leí, ¿ok? Yo lo leí. Oiga, me chocó el corazón, porque es posible, es increíble cómo una nación entera, raza, no solamente nación, raza, queda borrada del planeta para siempre. Así, borrada del planeta para siempre, justamente por la ambición política. Estamos hablando del año 50 de Cristo. La ambición política realmente hoy ya no ha cambiado. Ahora es más sofisticado. El líder Vercingetorix es héroe líder de los galos. Este hombre, oiga, más de la tercera parte asesinados en un día así. Destruyeron todo. Es más, no fue la única cultura que los romanos, para siempre, no vamos a saber de muchas culturas porque los romanos lo destruyeron así, literalmente. ¿Sabía usted que los romanos destruyeron en su tiempo la tercera parte de la fauna del África? Destruyeron especies de animales los romanos que nunca vamos a conocer. Así, lo eliminaron. Extinción. Eso se llama extinción militar política. No se extinguieron porque ya el animal tuvo que morir, no. Los romanos lo extinguieron para siempre. Porque una de las cosas que hacían los romanos cuando iban a invadir era agarrar animales para el circo. Extinguieron animales que ya no sabemos las especies, ¿no? ¿Cómo sabemos entonces? Porque los historiadores romanos escribían y lo dibujaban. Y esas especies ya no existen porque fueron extinguidas por los romanos. No, los romanos eran una cultura, una de las más terribles. Ahora entiende por qué sus emperadores eran locos literalmente a la cabeza. Locos, así, locos. Dormían con su caballo como Calígula, tenían relación con animales sexuales, mataban a su madre, a su padre, a su esposo, a su esposa, mataban a todo el mundo como querían, eran homosexuales, practicaban la homosexualidad abiertamente, eran hermafroditos, o sea, las mujeres también estaban metidas en eso. O sea, Roma era un burdel político de la peor calaña. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, Pablo tiene en mente Roma, ¿ok? Pablo tiene en mente Roma. Cuando lee usted Romanos 1, él tiene en mente eso. El contexto político ayuda a entender por qué Pablo escribe lo que escribe. ¿Por qué Pablo escribe lo que escribe? ¿Por qué escribe eso? Porque sabe lo que era Roma. Él vivió allí, él vio allí.
Y otra cosa, estudien el Imperio Romano. Claro, yo sé que usted va a decir, el pastor nos está diciendo que estudie. Es que todo tiene un contexto. Esto de Gales, si usted le estudia, le va a dar tristeza. A mí me da tristeza. Es increíble, pero eso explica por qué Jesús dice, habrá, se levantará nación contra nación. 300 naciones en una sola cultura, 300 bajo el Imperio Romano. Y ellas se peleaban entre sí, y siempre se peleaban. A eso me refiero. Y a eso se refiere Jesús. O sea que no era nada raro, no era nada raro. Siempre hubo eso. Y recuerde, después de una guerra viene pandemia, porque el cuerpo se descompone. Por kilómetros se olía el cuerpo putrefacto del ser humano. Enfermedades, hambruna, porque los hombres todos mueren. ¿Quién va a trabajar? La mujer dependía del hombre. Eran conquistadas por los musulmanes o por los romanos. Los niños morían, ahí no había respeto al niño que muere, lo dejaba, y si el niño lloraba de muerto, agarraban un sable y lo cortaban en la mitad. Así se acabó. Ya no tengo que escuchar más gritos de pobrecito el niño como duerme, dale pobrecito. No, no existía. Eso de pobrecito salió de la cultura cristiana. ¿Sabía usted eso? Las mujeres cristianas comenzaban a decir, pobrecito mijito. Las mujeres paganas no decían pobrecito mijito. Simplemente mátalo. Para que se den cuenta cómo la diferencia de la religión cristiana hizo en el antiguo mundo. O sea, lo que hoy uno dice, pobrecito, pero ¿cómo vas a hacer eso? Es un ángel de Dios. No había esa forma de expresar, no había antes. Simplemente lo dejaban. Así, así se acabó. Así era. Eso explica todo lo que dice Pablo en su carta a Tito, en su carta a Timoteo, en su carta a los Corintios, en su carta a los Romanos. ¿Se acuerda cuando dice, y el amor de muchos se enfriará? ¿Por qué dice eso? Se está refiriendo a los muchos, a los creyentes, porque el ambiente era así. El ambiente era así. Lo nuevo, lo que era nuevo y raro, es que la mujer ame a su hijo. Eso era lo raro. Cuando veían que una mujer amaba mucho a su hijo, decían, qué raro. Eso era lo raro en ese tiempo. Para que se den cuenta el cambio de cultura, cómo el cristianismo cambió todo Europa con la entrada del cristianismo. Muy bien, entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a terminar con una oración, pero espero que hayan entendido, que haya quedado claro. Hermano César, tengo una pregunta, hermano César. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Hermano César, tengo una pregunta. Sí, siga. Buenas noches, hermano César, aquí de Colombia. Sí, adelante. Yo, pues, sí, me estudio sobre que Jesús habló en Mateo 24 de lo que iba a pasar en las guerras que en aquel tiempo iban a suceder, en el tiempo de Jesús. Eh, ¿Qué podemos decir lo que pasa ahora? O sea, lo que pasa ahora, realmente, ¿qué es lo que pasa si Jesús dijo que en el tiempo aquel que Mateo 24, Jesús iba a decir que era en aquel tiempo? Claro, claro. Ahora, ¿por qué en aquel tiempo? Porque recuerda que en Mateo 23, rápidamente, si tú vas a Mateo 23, en el versículo 33 me parece que es. Mateo 23, 33, dice esto literalmente. Perdón, 38. Mateo 23, 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque todo el capítulo 23 de Mateo, es el juicio que Jesús trae ante su Padre acerca de Israel. O sea, está Jesús y está el pueblo de Israel. Jesús le dice al Padre, que es el juez, Padre, tengo este juicio contra Israel. El Padre le dice, te escucho, ¿qué pasa con ellos? Entonces, si tú lees todo capítulo 23, Dios le dice, bueno, tengo contra Israel esto. Y comienza, lee 23 y vas a ver qué dice. Al final,
dice versículo 38, por eso, Padre, quiero decir que a partir de ahora la casa de ellos es dejada desierta por todo lo que hicieron. Muy bien, entonces en el capítulo 24, cuando sale del templo, los discípulos le dicen, Jesús, mira el templo. Oiga, el templo de Jerusalén era el más hermoso en su tiempo, tanto que venían de la China, de la India, de África, a admirar solamente el templo. Entonces, cuando dicen, mira el templo, la belleza del templo, Jesús le dice, sí, pero le voy a decir una cosa, de cierto les digo que ni una piedra quedará piedra sobre piedra. Cuando hace eso Jesús, los discípulos entendieron, como dicen, al tiro entendieron destrucción. Entonces, de ahí le preguntan, Jesús, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Me entiendes? ¿A qué? La destrucción. ¿Cuándo va a pasar eso? Luego, ¿qué señal va a haber cuando suceda eso? O sea, antes que la destrucción, ¿qué señal va a haber? Y luego dice, y de la señal de tu venida. Cuando dice señal de tu venida, lo que están diciendo ellos, ya que el templo se va a destruir, entonces significa que va a venir juicio. Entonces Jesús, todo lo que dice a partir de ahí, les está diciendo cuándo va a suceder en un periodo de 40 años. Les dice las señales que va a suceder, lo que hemos leído, y le va a decir que eso es su venida, juicio sobre Jerusalén. O sea, le responde las 3 preguntas en todo el capítulo 24. Ok, hermano César. Gracias por la aclaración. Ok, hermano. Muy bien. Entonces, Ok, si ya no hay... Sí. Bueno, vamos a terminar. Este es un tema que va a seguir. Si tiene otra pregunta, lo puede poner en el chat. Pero espero que realmente esto le haya ayudado a usted. Realmente. Porque es muy importante. Porque esto está en un momento histórico. ¿Ok? Jesús habla ahí mismo. Esta generación. Generación son 40 años. Repita. Generación son 40 años. Generación son 40 años. Generación son 40 años. Jesús murió en el año 30 y tanto. Más 40 son 70. Se cumple en el año 70. Todo lo que dice Jesús es justamente a la pregunta. Él contesta la pregunta de los discípulos. Le dice, Señor, ¿cuáles son las señales de la destrucción del templo? Eso es lo que están diciendo los judíos. Sus discípulos. Y Jesús responde a la pregunta de los discípulos. Es como yo te digo, tú dices, hermano, voy a ir a visitarle. Ok, dame el tiempo y qué señal sé que vas a venir. Bueno, voy a ir, digamos, en 6 meses y la señal es que antes de ir, pues le envío la copia del pasaje que voy a ir en tal avión. Ok, ya me dijiste el tiempo, 6 meses, y me mandaste la señal que es copia del pasaje. Es lo mismo. Entonces, Jesús le dice, Señor, ¿cuándo sucederá esto? En 40 años. ¿Qué señalas de tu venida? Falsos cristos, hambruna, terremoto, naciones, guerra, etcétera, etcétera. Y la señal de tu venida, destrucción de Jerusalén. Eso es lo que está diciendo. Le contestó las 3 preguntas. El hermano pregunta, ¿y qué de las guerras de hoy? Bueno, siempre hubo guerra antes. Y va a haber guerra después. Pero Jesús se refiere solamente a eso. A ese evento. Nada más. Nada menos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a... Profesor, ¿Aló? profesor, buenas noches. Sí, le habla Armin Sí, de Armin, Bolivia. adelante. Una última consulta. No me quedó claro cuándo se cumplió esto de los terremotos en ese entonces. ¿Hay algunos en específico que Oh, hayan claro. sido así como que determinantes? Terremotos, ok, los terremotos siempre existieron antes, durante el tiempo de Jesús. Es más, creo que el libro de los Hechos narra uno de eso durante el periodo de cuando Juan escribe su carta a la iglesia, a las 7 iglesias. Juan lo escribe más o menos antes del año 70, en el año 68, ¿no? Eso está en Apocalipsis, donde él dice que hubo un gran terremoto. Me parece que es en la parte central de Asia, ¿no? Pero aparte de eso hubo terremotos, no me acuerdo el texto de Apocalipsis, pero dice, y hubo un gran terremoto. Entonces, ese terremoto está registrado.
Entonces, los terremotos siempre han existido, igual como ahora, por ejemplo, hubo en Latinoamérica, México, uno de los terremotos terribles en México, ¿no? Chile, Perú, ¿no? Y en muchos otros lugares, creo que Guatemala también hubo un terremoto terrible. Hace poco también hubo otro terremoto. O sea, terremotos es simplemente algo continuo, algo que es algo parte de la historia humana. Entonces, cuando Jesús dice, y habrá terremotos en diferentes lugares, simplemente está dando a entender que antes de la destrucción, ellos van a escuchar que va a haber terremotos en otros lugares y que estén atentos porque eso indica de que va a venir la destrucción. Voy a buscar después y puedo ponerle en el chat acerca de los terremotos que sucedieron después y antes de la destrucción de Jerusalén. Ok, muchas gracias, Ok, profesor. hermano. Muy bien. Ok, hermano, entonces vamos a orar, terminando así, y pero específicamente este tema de las guerras, espero que haya quedado entendible, y después voy a poner un documento para que ustedes pues lo tengan también como referencia, ¿ok? Oremos. Padre Celestial, gracias por todo, y que esto nos haya sido de gran ayuda para entender tu palabra, tu mensaje y también cómo se cumplen tus profecías. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.